Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar ya con la última clase de este ciclo de clases sobre ética. La última clase virtual probablemente que veáis mía, y bueno, va a ser una clase doble, porque vamos a tratar todo el último PowerPoint, que tiene bastante contenido, aunque bastante ligero, como veréis. ¿Vale? Yo entonces espero que sea entretenida y animada. Antes de empezar con la clase, que bueno, va a tratar sobre el tema de los debates éticos en la actualidad, en la filosofía contemporánea, a partir del siglo XX y hasta hoy mismo. Antes de eso sí me gustaría, como ya se va aproximando la fecha del examen, ¿no? Sabéis antes, imagino que habéis visto esta clase antes de hacerlo, un simulacro de examen, que va a ser una especie de examen falso, pero para que veáis el formato y el tiempo. Va a durar justo la mitad que el examen que tenéis, el bueno, el definitivo, va a ser media hora en lugar de una hora, pero también con la mitad de contenidos. Tenéis además, para ir repasando ya, porque bueno, está acabado prácticamente el temario, varios ejercicios de repaso y síntesis en la última pestaña, en la tarea correspondiente a la del examen. Entonces, si vais a Google Classroom, donde tenéis la tarea del examen, pues os he colgado por un lado una prueba de examen, ¿vale? Que esa me imagino que la habéis mirado ya hace tiempo, porque es para orientaros al examen y que ya no sorprenda. Esa prueba del examen, que no es el simulacro, son dos cosas distintas, parecido pero no es lo mismo. Y aquí tenéis también en la pestaña del examen, que es en la pestaña en la que el día del examen os subiré ya lo que sí es el examen. De momento tenéis también estos otros ejercicios. Este ya lo vimos cuando vimos el de Kant, que era, bueno, pues diferentes situaciones, diferentes formas de actuar, diferentes formas de afrontar un problema, digamos, en una empresa, ¿no? Como son tres comerciantes, cada uno se lo toma de una manera, ¿cómo los juzgaría Kant? Si pasáis a la siguiente pestaña, el siguiente ejercicio, aquí ya tenéis ejercicios de dilemas morales, ¿vale? Un dilema moral suelen ser formas para trabajar en ética, planteándote diversas situaciones que no son fáciles de resolver, donde no tienes muy claro qué es lo que es moralmente bueno, no lo que es beneficioso, ¿vale? Eso muchas veces suele ser fácil decidirlo, pero sí lo que debes hacer, siendo fiel a tus valores, porque a veces pues valores que son muy importantes para nosotros se enfrentan, ¿no? Pues tengo que decidir si es más importante la libertad o la igualdad, la libertad o la vida. ¿Cómo decido? ¿Vale? Son dilemas a los que nos enfrentamos día a día, por ejemplo en el que nos enfrentamos hoy mismo, ¿no? Y se han enfrentado los diferentes gobiernos. ¿Qué es más importante? ¿Preservar inmediatamente la vida o que la economía siga adelante y no limitar la libertad de las personas? Bueno, tiene muchos matices el debate. Igual al final, después del examen, se podría trabajar un poco esos temas en algún trabajo, pero bueno, de eso ya os informaré. Bueno, pues aquí tenéis un dilema moral en el que, bueno, se habla de una herencia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer con esa herencia? Yo os pongo diferentes formas de actuar. Por ejemplo, lo cobraría, repartiría cierta cantidad entre mis familiares y personas más queridas y lo demás lo depositaría en un fondo de pensiones para asegurarme una jubilación tranquila, actuando con prudencia sin dejarme llevar por el derroche ni la avaricia. Bueno, pues de lo que se trata sería de identificar esta posición con alguna de estas escuelas éticas. Hay términos, ¿vale? Prudencia, que son términos clave para saber cuál sería la escuela, ¿no? Bueno, pues tenéis aquí diferentes acciones ante esa herencia y cómo caracteriza el espíritu un poco de cada una de las escuelas éticas. Finalmente, hay otros, no es lo último. Hay un segundo dilema. Bueno, aquí ya es un dilema que habla de un alumno como vosotros de primero de bachillerato, donde, pues bueno, se le plantea una opción de vida, ¿no? Y vemos también que, bueno, qué le aconsejaría una u otra escuela hacer. Y finalmente uno que ya estaría abierto,
donde, pues bueno, tendrías que explicar tú cuál sería la solución si fueras un seguidor de Kant, si fueras un seguidor de Hume. Vale, pues os recomiendo hacer estos ejercicios para preparar el examen. Yo creo que con ellos además se aprende mucho y se consigue lo que buscamos en esta y en todas las asignaturas, que es no que aprendáis nada de memoria, sino que seáis capaces de aplicar los conocimientos a la realidad. Dicho esto, empezamos con la última clase de ética, donde vamos a tratar estas dos cuestiones, ¿vale? Sería el tercer punto de todos estos apuntes, que se titula Debates éticos actuales, y donde vamos a hacer una clase en dos partes. La primera, debates filosóficos en la ética, es decir, hemos estudiado hasta el siglo XIX, hasta Nietzsche. ¿Qué ha pasado después del siglo XIX? Bueno, pues simplemente para tener una imagen muy general y poder organizar un poco a las distintas escuelas. Y también en esa parte, un filósofo en concreto que tiene especial importancia dentro del mundo de la ética, que es Max Scheler, y tiene especial importancia porque su trabajo sobre los valores éticos ha llegado a dar nombre a una asignatura. No sé si algunos la cursasteis en cuarto, me imagino que sí. La asignatura de valores éticos recoge su nombre por toda esta especie de ciencia o parte de la filosofía que desarrolla Scheler. Y finalmente, la segunda parte de la clase, nos centraremos en algo que yo creo que os va a interesar posiblemente más que todo lo que hemos dado en estas 9 clases, que son no ya autores, sino problemas en concreto que tenemos en nuestro tiempo, que son específicos del tiempo en el que vivimos y que nos plantean muchos debates de tipo ético, en el que, bueno, pues se enfrentan valores y no tenemos del todo claro qué es lo que debemos hacer, cuál es la vía, digamos, que nos llevará a tomar una solución justa. Pues bueno, empezamos entonces con la primera parte, haremos el repaso de siempre para preparar un poco el examen y acabaremos con la segunda parte, sobre todo más que orientada al examen, me gustaría orientarla a lo que venga después del examen, ¿vale? Todavía nos queda unas semanas de clase y ya os he anunciado en las reuniones que me gustaría plantearos la posibilidad de hacer un trabajo para subir la nota del curso, ¿vale? Y uno de los trabajos posibles, pues, podría estar centrado en esos problemas éticos de nuestro tiempo. Empezamos entonces con el primer punto, el de debates filosóficos de la ética, el punto viejos debates, nuevos filósofos ilustrados contra posmodernos. Aquí lo que hago es recoger a un montón de filósofos que durante el siglo XX y XXI han seguido recogiendo debates que son los que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Veíamos desde el principio a los sofistas enfrentarse a Sócrates o al revés, ¿no? Sócrates desde su intelectualismo moral criticando el relativismo de los sofistas. Pues en la filosofía actual hay herederos de los sofistas y también hay herederos de Sócrates. Y bueno, los he agrupado en dos bandos, porque muchas veces también ellos, sobre todo, unos encasillan a otros en el bando contrario, ¿no? Por un lado tenemos aquellos que podríamos llamarlos ilustrados, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los herederos del espíritu kantiano de la Ilustración, de construir una ética universal que obligue a todas las culturas. Son los que defienden unos derechos humanos como unos derechos que todos humano tiene que cumplir por el hecho de ser humano y tiene que cumplir, unos derechos que la persona tiene y que se deben respetar por el mero hecho de ser humanos y que todos los países, exista la ideología que exista, pues deberían respetar si es que son países humanistas o que respetan la dignidad humana. Frente a los ilustrados, que en principio se les pinta muy bien y parece que todo el mundo quisiera pertenecer a ese bando, ¿no? Es el bando de los buenos. Tenemos a los postmodernos. Los postmodernos es un grupo tal vez más heterogéneo
Y sobre todo aparecen porque los ilustrados acusan a otros filósofos de estar en ese bando. Dicen, vosotros no respetáis los derechos humanos, vosotros no respetáis la dignidad humana, tenéis una visión del ser humano inhumana. Bueno, los posmodernos se van a defender y van a decir, ¿cómo que nosotros somos inhumanos? Vosotros, en nombre de los derechos humanos, invadís países. Vosotros, en nombre de la dignidad humana, esclavizáis, explotáis y, bueno, al fin y al cabo, detrás de esas bonitas palabras de ilustrados, lo que ha demostrado Europa es que lo que había era una sed de colonialismo y de explotar al otro. Bueno, este es el debate, ya lo conocéis de todas formas, recordáis que en la primera evaluación, cuando hablábamos del tema de la metafísica, en la disertación que tuvisteis que hacer, pues aparecían ya estos dos bandos allí en el tema de qué es la realidad y cómo se acusaban los unos a los otros de, bueno, pues de que precisamente si las cosas van mal es porque la gente tiene esos valores. Bueno, pues los posmodernos serían los herederos de los sofistas, de los epicúreos, de los emotivistas, utilitaristas y sobre todo, especialmente de Nietzsche. Los ilustrados serían los herederos de Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás y sobre todo de Kant. Estas serían Kant y Nietzsche sobre todo las dos grandes posturas enfrentadas, ¿no? Son los que dejan el último testigo de ética y su debate, aunque no se conocieron Kant y Nietzsche, Nietzsche es posterior, pero se establece un debate filosófico entre las dos obras que sigue vivo. ¿Qué defienden los posmodernos? Pues defienden el relativismo moral, es decir, que no existe un criterio moral universal, sino que existen muchos y en cada sociedad hay uno diferente. En cada persona incluso puede haber uno diferente. Y aceptar el relativismo moral para los posmodernos es aceptar las diferencias culturales y la riqueza de las distintas culturas. Y no pasa nada, dicen, no pasa nada, el mundo no se va a caer porque haya diferentes criterios morales. Si así vivimos, en lo contingente, en lo particular, en, bueno, pues un modo de vivir que pudo ser este o puede ser otro, y bueno, es que no nos echamos las manos a la cabeza, que cada país tiene unas costumbres buenas y unas costumbres malas, pero cada uno es un mundo propio. Eso no lo pueden admitir los ilustrados que defienden un universalismo moral y dicen muy bien que en cada país se coma de una manera, que en cada país se vista de una manera o se tenga un idioma, pero hay unos mínimos que debemos exigir a todos los individuos, ¿vale? No podemos admitir que no se respeten unos derechos básicos de las mujeres en todos los países, de los niños en todos los países. ¿Vale? Bueno, esto le replicarán los relativistas morales, diciendo que esos derechos mínimos que plantean en realidad son modos de vida y ideas del ser humano muy específicos de Europa, que se tratan de implantar en otros países. ¿Vale? Entonces Europa o Occidente o Estados Unidos ve siempre los males en los otros países, pero bueno, luego la miseria moral que hay en Europa, pues esta no la ven. No ven la mendicidad que hay por las calles, no ven las desigualdades enormes que se siguen viviendo y bueno, modos de vida que igual no son tampoco los más saludables. Los postmodernos defienden el subjetivismo moral, ¿vale? Muy unido, es decir, depende de tu punto de vista, que una norma pues valga o no valga. Al final se sostiene sobre experiencias, emociones, cosas que tienen que ver con la persona o la cultura, mientras que los ilustrados, igual que Sócrates, defenderán el objetivismo moral. Hay unos valores objetivos que, si utilizamos la razón, podemos llegar todos a ellos. Por tanto, el fundamento de la moral para los posmodernos es el sentimiento, para los ilustrados la razón. Y finalmente, convencionalistas morales son los posmodernos. Recordamos que esto de convención es lo mismo que decir acuerdo. Un convencionalista moral dice el origen de la moral está en una costumbre, un acuerdo, pues se acordó que en este país pues estuviera mal visto discriminar a la gente por su raza. Pero porque se acordó así, no porque sea una cosa natural, ¿no? Mientras que los ilustrados defenderán un racionalismo moral, es decir, las normas morales tienen su fundamento en la razón, que era justo lo que decía Kant, ¿no? La razón pura
es la que nos determina si una acción es moral o es inmoral. Recordad el imperativo categórico, ver si puede ser universalizable determinada conducta. Si todo el mundo puede hacerlo, pues entonces está bien. Si el que lo hace lo puede hacer como un privilegiado, entonces no está bien, porque eso pues sería pues, un privilegio o una excepción, ¿no? Los posmodernos serían consecuencialistas. Dicen que lo importante de los actos son las consecuencias. Es decir, si yo hago algo y finalmente tiene reporta una utilidad y un bien a la mayor parte de la sociedad, pues he hecho algo bueno. Y a nadie le importa cuáles sean mis motivos porque los motivos son muy complejos y muy contradictorios, ¿no? Y luego está el inconsciente, que decía Freud. Para los ilustrados, los actos se deben juzgar por la intención, por los principios, los valores desde los que se actúa. Una persona es buena o es mala, no juzgando las consecuencias de sus actos, que muchas veces no se pueden controlar, sino su corazón, por decirlo de un modo sencillo. ¿De acuerdo? Vale, no os atosiguéis con todo lo que estoy diciendo porque muchas cosas, si habéis estudiado ya, no son más que un repaso de lo que habéis visto. Y en este tema, sobre todo, lo que me interesa es repasar lo anterior porque tampoco le voy a dar tanta importancia a esta novena clase. Pero no me apeguéis ahora, eso no tiene importancia, bueno, dejamos de verla. Vamos a continuar, que creo que nos sirve para repasar y para aprender. Es a lo que venís aquí a bachillerato, a aprender. Y finalmente el alcance de la ética es para los posmodernos particular, concreto, es decir, no hay ninguna ética universal. Porque en el fondo los posmodernos tampoco crean que existe una especie de ser humano universal, una definición universal de ser humano. Ser humano es un animal histórico que existe en sociedades diferentes y va cambiando. Y bueno, las cosas tienen sentido en su contexto. Los ilustrados, sin embargo, igual que Kant, buscan una ética con un alcance universal para garantizar la paz, la seguridad, para poder atar, digamos, el futuro a algo firme. Pues vamos con quiénes son cada uno. Aquí tenéis unas fotos de algunos de estos filósofos posmodernos, solo os doy el nombre y la imagen de alguno, ya os he hablado alguna vez. Aquí tenemos a Michel Foucault, un francés estructuralista. Aquí tenemos a Richard Rorty, este es un estadounidense, un pragmatista más cercano a la filosofía del lenguaje y la lógica, pero fijaros también dentro de este mundo. Émile Cioran, este es un filósofo muy interesante y literato rumano que tuvo el premio Nobel y muchísima influencia. Es un pesimista radical, ¿no? Ese es un poco su tono. Gianni Vattimo, un filósofo al que le tengo bastante cariño, italiano. Este sí se considera a sí mismo posmoderno, no le ponen otros la etiqueta, y bueno, es uno de los que mejor representan esta posición. Y un alemán, Peter Sloterdijk, también muy interesante, y bueno, pues también defendiendo estas posiciones, digamos, más humildes, realistas, pero que pueden ser vistos por otros como peligrosas. Y dentro de los ilustrados, bueno, pues en el primer lugar y en lo más alto tenemos a Jürgen Habermas, filósofo de la escuela de Frankfurt, que bueno, sigue todavía vivo, por tanto heredero de un marxismo, pero ya más cercano a no a posiciones comunistas, sino a posiciones socialdemócratas, incluso liberales. Noam Chomsky, él desde un punto de vista del pensamiento político más cercano a la izquierda alternativa o al anarquismo, pero también con posiciones digamos muy ilustradas, igual que Karl Popper, al que ya lo he mencionado varias veces, más cercano también de posiciones socialdemócratas y a veces liberales, que viene del mundo de la lógica y de la filosofía del lenguaje. Y finalmente John Rawls, muy famoso por su teoría de la justicia, que trataba también de actualizar las ideas de Kant desde una perspectiva diferente. Pasamos esa primera parte de las escuelas contemporáneas y, como os prometía, ahora tenemos que tratar a un autor en concreto que hace una aportación importante. La aportación importante que hace es empezar a hablar de algo que está muy presente en la ética y en general en la sociedad, que es descubrir el término valor ético.
En realidad, cuando hablamos de valores en general, pues es una cosa muy nueva, porque en las teorías sobre la moral clásicas, que partían sobre todo de Aristóteles, de lo que se hablaba era de la virtud. ¿Vale? La virtud, ser una persona virtuosa, o lo contrario, ser una persona viciosa. Sin embargo, la principal herencia, o quien trabajó más toda la herencia ética de Aristóteles, fue la Iglesia Católica y autores como Santo Tomás. Y esto ha hecho que con el tiempo acabamos vinculando más los términos virtud y vicio a la religión. Tanto las personas que no somos religiosas es como que nos resulta un poco chirriante esto de que hay que ser una persona virtuosa, porque no es la virtud en general, sino que son determinadas virtudes que son las propias de la Iglesia Católica, determinados vicios y pecados que son los que la Iglesia Católica entiende como tales y que tal vez yo no los entienda como algo malo. Ocurre un poco lo mismo que decíamos al principio de estas clases con el término moral, que siendo originalmente un término neutro, al final se ve siempre más atado a la moral católica, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de moral muchas veces se trata de evitar. Igual que se trata de evitar el término moral y a veces de forma coloquial se utiliza el término ética, no como una parte de la filosofía, sino como nuestros criterios de conducta, pues con los valores éticos pasa un poco lo mismo. Se habla de valores, en general además, para no hablar de virtudes. Pero el que desde un punto de vista filosófico, y estamos en clase de filosofía, descubre y acuña este término es este señor, Max Scheler. Él fue un discípulo de otro gran filósofo muy influyente en toda la filosofía contemporánea llamada Edmund Husserl, y Husserl le funda una escuela llamada la fenomenología. No sé si os sonará, en algún momento cité que Hegel, filósofo idealista que venía después de Kant, escribió un libro complicadísimo de leer llamado La fenomenología del espíritu. También os debería sonar el término fenómeno de otro autor que acabo de citar, Kant. ¿Vale? Para Kant, el fenómeno es lo que conocemos, aquello que aparece en la conciencia. Y se oponía a noúmeno, que es lo que ocurre, lo que existe en la realidad. Kant decía, por tanto, que nosotros conocemos un mundo, digamos, ya organizado por unas categorías que tenemos en la mente, pero que más allá de eso que conocemos hay una realidad que no conocemos del todo y que nos puede sorprender. Hegel, su seguidor, pero también crítico, dirá que esto del noúmeno le sobra, que todo lo que existe es lo que podemos conocer. Lo que ocurre es que el proceso de conocimiento pues, es algo que comenzó con el primer ser humano y continúa abierto. Por eso en su libro La fenomenología del espíritu trataba de hacer una especie de descripción de toda la realidad tal y como se le ha presentado al espíritu humano a lo largo de toda su existencia. ¿Vale? Una obra monumental, como os podéis imaginar. Pues en este sentido, Husserl también entiende la fenomenología como aquello que aparece a nuestra conciencia. Lo que existe es lo que aparece a nuestra conciencia. Por tanto, aquí hay algo que tiene mucho que ver con Descartes, porque es una filosofía de la conciencia, ese pienso luego existo. Sin embargo, a diferencia de Descartes y de Kant, no cree que el yo sea una cosa vacía, sino que desde el principio la conciencia tiene ideas y tiene intenciones. Siempre que pienso, pienso en algo, y ese algo concreto no puedo prescindir de ello, es que es algo que ya soy yo. Por tanto, lo explico muy rápido, tampoco vamos a profundizar porque sería muy largo. Sujeto y objeto, que eran cosas que aparecían muy diferenciadas en toda la filosofía anterior, para Scheler y para la fenomenología, para Husserl y para la fenomenología, quiere que aparezcan relacionados, no abstraer y pensar que hay un sujeto al margen del objeto. Igualmente Kant, recordáis que cuando trabaja su ética, dice que actuamos de forma libre cuando actuamos racionalmente. Y acaba diciendo un poco que las emociones no somos, no son parte de nosotros, sino que son nuestra parte animal que se nos impone, ¿no? Algo que ya venía desde Sócrates o desde Platón. Somos almas racionales
encerradas en un cuerpo irracional que con sus pasiones nos trata de dominar. Bueno, pues Husserl dice que esto es absurdo. Nosotros somos razón, sí, pero también somos emoción, y va todo junto. Finalmente, acaba diciendo que eso que aparece en nuestra conciencia, la fenomenología, no es aquello que trataba de buscar Hegel, que es la historia de la humanidad, sino es mi vida tal y como yo la experiencia. Son, digamos, las cosas que me suceden a mí y que me hacen vibrar, que me hacen sentir y que me hacen pensar y que me hacen, bueno, pues proyectar una vida, ¿no? Por tanto, lo que descubre que tenemos todos dentro de la cabeza y cada uno distinto es un mundo de vida propio, un mundo propio. Scheler es uno de los discípulos importantes de Husserl y profundizando un poco en esa fenomenología, en descubrir qué hay en nuestra cabeza, olvidándonos del mundo exterior, descubre que hay cosas, igual que descubrió Descartes ideas, pero él no las llama ideas, sino que lo que descubre son valores. Justo habíamos empezado el primer tema tratando de definir valor ético, y decíamos que los valores éticos son un tipo de valor. Si son un tipo de valor, ¿qué son los valores de forma general? Bueno, pues dirá Scheler que valores son cosas como estas, como fuerza, belleza, velocidad. Todo eso son valores. Fijaros que tienen siempre una forma abstracta: la fuerza, la belleza, la velocidad. La fuerza o la belleza así en sí mismos parece que no son nada, pero si decimos este coche es muy bonito, es muy bello, este animal tiene mucha fuerza, ya estamos diciendo algo muy importante sobre cosas y estamos marcando las cosas con notas que hace que nos atraigan. Bueno, pues esos son los valores en verdad. Son algo así como esencias que están ya en nuestra mente, parece que desde que hemos nacido. Eso dirá por lo menos Scheler, es un poco platónico en ese sentido. Y son cualidades abstractas por las que las cosas concretas nos atraen. ¿Vale? Nunca aparecen así separadas de las cosas, sino que siempre las tenemos que aplicar. Pero tienen un sentido en sí mismas, porque podemos hablar de ellas. Son a priori porque están antes de que aparezcan las cosas. Y son además principios prácticos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando Platón descubre la idea de bien, la idea de justicia, la idea de belleza, dirá que son ideas trascendentes que están más allá de la mente y que simplemente las contemplamos y nos llenan de gozo, ¿no? Nos llenan de placer verlas. Scheler dice que esto no es así. Realmente lo que descubrimos son valores que nos sirven para actuar sobre el mundo. La idea de belleza por sí misma no nos dice nada, pero algo bello, una película bella, una canción bella nos emociona y nos pone en movimiento. Por eso son principios prácticos, no teóricos. No se trata simplemente de algo que te deje observando ideas abstractas. No, estas ideas son ideas concretas, por eso son valores. Otra cualidad de los valores es que son polares, tienen polaridad. Pueden ser negativos o positivos. Los valores son siempre positivos, pero llevan acompañados un contravalor. Así, la fuerza se define como algo positivo frente a la debilidad, la belleza frente a la fealdad, la velocidad frente a la lentitud. ¿Vale? Y siempre van así acompañados. Y finalmente, hay una jerarquía de valores. No todos los valores valen lo mismo. No es igual de importante para una persona la belleza que la velocidad que la fuerza. A ver, avanzamos. Además, no todos los valores son iguales, sino que existen clases de valores, tipos de valores. Estos de los que hemos hablado ahora, los anteriores, el de fuerza, belleza, velocidad, estarían dentro de estos tipos: útiles, vitales, estéticos. Claramente, velocidad tiene que ver con esos valores útiles, ¿no? Se lo podemos aplicar a un coche, por ejemplo. Fuerza tiene que ver también con los valores vitales, también podría ser con los útiles, ¿vale? Es vital para cualquier animal tener fuerza para poder sobrevivir. Y finalmente, belleza es un valor de tipo estético.
Hay muchos más, simplemente para que lo tengáis ahí. Me imagino que los que habéis dado valores éticos, algunos espero que os hayan hablado de esto. Pero fijaros que no habíamos hablado todavía de los valores que nos interesan a nosotros, los valores éticos o morales. Cuando hablamos muchas veces de valores así en general, nos estamos refiriendo solo a este último tipo, pero no olvidéis que estos también son valores. Y que hay mucha gente que le da más importancia a estos valores que a los valores éticos. ¿Cuáles son los valores éticos? Pues son valores que tienen que ver con la convivencia y sobre todo que tienen que ver con la voluntad y la libertad. Valores como la justicia, como la amistad, como la generosidad. Que yo sea fuerte o sea débil, bueno, puede contribuir un poco mi libertad y que yo me entrene, pero también la suerte que haya tenido de ser fuerte o débil. Y bueno, y si nazco con un cuerpo, una complexión o una enfermedad que me impide tener fuerza, eso no lo puedo remediar. Que sea una persona sana o que sea una persona enferma, pues puede depender un poquito de mi libertad, pero muchas veces no depende de mi libertad. Eso mismo ocurre con la belleza y con la velocidad. Sin embargo, hay otros valores, como el de justicia, amistad, generosidad, que dependen completamente de mi libertad. Que yo sea justo o injusto no me viene dado desde el nacimiento por mis genes. Que yo sea generoso o sea tacaño no me viene dado por mis genes. Todo esto son decisiones que tomo. Esto hace que los valores éticos tengan especial importancia. Son los específicos de los seres humanos. Los valores vitales como la salud, la enfermedad, la fuerza, la agilidad, la sagacidad, estos son valores que también tienen el resto de los animales, nosotros también como animales. Los valores útiles también los tienen los objetos, igual que los valores estéticos. ¿Vale? Hay objetos muy bonitos, igual que hay personas muy bonitas. Pero estos valores, los éticos o los morales, son específicos de los seres humanos. Solo los seres humanos pueden ser justos, solo los seres humanos pueden ser amigos de otros, formar una amistad, solo los seres humanos pueden ser generosos. ¿Por qué? Porque solo los seres humanos pueden ser también tacaños, porque solo los seres humanos pueden ser también enemigos, porque solo los seres humanos también pueden ser injustos. Son los únicos que pueden ser responsables. Esto hará a Seller decir que los valores morales están por encima de todos los demás. Y quien juzgue a una persona no por ser justa o injusta, sino por ser guapa o fea, en realidad lo está tratando como un animal o como una cosa. Y está colocando valores inferiores por encima de unos que son superiores. Es más, dirá Seller, nuestra sociedad, la sociedad actual, tiende precisamente a pervertir el orden natural de los valores y a colocar valores como el poder, la salud, la belleza, por encima de los valores éticos. Es por tanto una sociedad inhumana. ¿Vale? Esa es la parte crítica y creo que nos puede dar bastante juego, porque seguro que os encontráis a gente y sentís que están actuando con injusticia, que elige a gente o elige a personas no por sus cualidades puramente humanas, sino porque son guapos, porque bueno, son sagaces, son inteligentes, incluso porque la inteligencia tampoco es tan algo específicamente humano. Puede ser también algo, digamos, de velocidad mental, ¿no? Tiene que ver con cosas que nos ha dado la naturaleza. Vale, pues importante todo esto. Fijaros que este gráfico que os he incluido no viene, no lo he puesto porque sí, y he elegido estos términos porque sí, sino que os tienen que recordar a algo que es con lo que empezamos en el trabajo de Sócrates. ¿Os acordáis de Menéxico? ¿Os acordáis de cómo Sócrates hablaba con él sobre qué es lo que hace que dos personas sean amigos? Si es, como decía la tradición, que sean semejantes o hay otra cosa. Y Sócrates al final llega como a la conclusión de que dos personas no pueden ser amigos de verdad si a la vez no son personas justas. No queda muy claro en el diálogo de Sócrates. Seller le da una vuelta más y dice, claro, es que lo que ocurre es que amistad y justicia, igual que generosidad, son valores, pero valores ordenados jerárquicamente. Esto quiere decir que uno está por encima del otro y que sin el uno no puede haber el otro. Y era lo que decía Sócrates. Si no hay justicia, no puede haber auténtica amistad. ¿Vale? Y para que haya generosidad, pues bueno, tiene que haber un poco todo esto, ¿no? Ese sería un poco el orden jerárquico. También dirá Seller que ese orden jerárquico tampoco es exactamente universal.
¿vale? Sino que también depende un poquito de cada persona. No es, por tanto, tan universalista como lo era Sócrates. Y para acabar esta primera parte de la clase, y para acabar lo que os tenía que contar sobre Seller, muy importante porque los valores morales están en la base de las relaciones sociales. Valores morales como la justicia, o como la igualdad, o como la libertad, son la base de derechos como la libertad, la igualdad. Y estos derechos, digamos, ya no son simplemente cualidades que nosotros valoramos en las personas, sino cosas que exigimos que se tienen que respetar. ¿Y cómo podemos exigirlas que se respeten? Pues a través de leyes. Leyes que están apoyadas por un Estado y que en caso de que no se respeten, pues bueno, haya castigos. Bueno, pues esto es un poco un resumen de cosas que tienen que ver con los valores éticos, que se enseña en la asignatura de valores éticos, que yo la suelo enseñar cuando se me deja y que creo que son importantes, sobre todo cuando ya se aplican, ¿no?, a situaciones concretas. Vamos entonces ya con la segunda parte de la clase. Quedaros con las preguntas de repaso, ¿vale? Yo creo que son fáciles de resolver. Y os dejo para hacer una transición a la segunda parte con esta imagen tan dura y con una canción que nos va a adelantar uno de tantos problemas éticos de nuestro tiempo. Closer comes the screaming night. This beautiful creature must die. This beautiful creature must die. A death for no reason, and death for no reason is murder. And the flesh is so fancifully fried is not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason is murder. And the carpet you carpet is... Bueno, espero que os haya impresionado, seguro, esas imágenes, ¿no? Son imágenes duras. Os haya afectado, pues algunos me imagino que más o a otros, y me imagino que de formas distintas. Algunos seguramente habéis sensibilizado con lo que cuenta la canción. Claramente es una canción que está en una posición animalista, ¿vale? Y bueno, yo concretamente no soy un animalista, no llego a los extremos de Morrissey, el cantante de los Smiths que hizo esta letra, ¿no? Él es vegano, él está en contra del maltrato animal, incluso de que se pueda consumir carne, ¿no? Y me parece una posición extrema en la que no estoy de acuerdo y que podría discutir, pero sí quiero recogerla porque es una posición, un planteamiento ético muy actual, que no existía en otros tiempos, y bueno, es uno de los que vamos a estudiar, entre otros muchos. Bueno, mencionar. Problemas éticos de nuestro tiempo. Por ejemplo, pongo aquí esto de dilemas morales. Ya sabéis, ya os he explicado antes qué es esto de los dilemas morales, ¿no? Es no saber qué hacer ante una situación. No saber qué hacer porque no sabes cómo puedes sacar más partido, sino porque no sabes qué debes hacer, en tanto que piensas que si tomas un camino puedes arrepentirte desde un punto de vista moral. Puedes estar haciendo algo en contra de tus principios. ¿Por qué? Porque aquí los valores, digamos, están chocando dos valores que te parecen muy, muy importantes y no sabes cuál tiene que estar por encima del otro en esa situación. Es el ejemplo que he traído en algún momento y que podría ser un buen tema, un gran tema para un trabajo ahora, ¿no? Porque es justo el problema al que se enfrenta nuestra sociedad desde un punto de vista político, económico, social, y también moral, personal, ¿no? Y es lo que muchos países, pues bueno, desde el principio se planteaban, que debemos primar, digamos, que la economía marche bien o proteger la salud de nuestros mayores.
Y esto tiene muchos matices, claro, porque en realidad estamos protegiendo la salud de nuestros mayores y luego fijaros la cantidad de dilemas que hay dentro del problema en concreto, ¿no? Con la información al respecto de las muertes hay que ser absolutamente transparente. Realmente no genera un estado de alarma mayor, incluso no habría sido casi mejor ocultarlo para que la población no se alarmase, porque esto al final puede precipitar más muertes. Bueno, tiene muchas dimensiones este problema en concreto. Lo dejo enunciado por si alguien quisiera darle una vuelta y tratar de traducirlo a términos filosóficos o éticos, por ejemplo, cuáles son los valores que hay detrás de esta lucha y de las distintas posiciones. Muy relacionado con el problema actual del coronavirus está un tipo de ética. Es un problema ético que ha constituido una subrama de la ética, la llamada bioética. Es la ética que tiene que ver con la biología. Es antigua y bueno, es tan antigua como cuando se ha empezado a experimentar con seres vivos para poder curar enfermedades o para descubrir, digamos, el funcionamiento de la vida, ¿no? ¿Hay algún límite en la experimentación con seres vivos? Todo lo justifica el avance científico. ¿Por qué no con seres humanos si podemos curar enfermedades? Y esto lo podemos pensar también para el problema actual del coronavirus. Y concretamente, en los últimos tiempos, la bioética introduce nuevos problemas que son, con todos los descubrimientos al respecto del genoma humano, bueno, y del genoma en general, es lícito clonar animales, clonar seres humanos, poder diseñar niños a la carta. Parece que se va a poder. Podríamos, cuando nacemos, por ejemplo, clonarnos a nosotros mismos y tener un clon de nosotros ahí en vegetación para que, en caso de que tengamos un accidente, nos pueda donar un órgano, un riñón, un brazo, lo que haga falta, y así tendríamos repuestos. Y ese ser que hemos clonado, no sé, es un poco brutal, ¿no? También relacionado con la bioética, justo el tema con el que habíamos empezado, con este tema, que serían los derechos de los animales. Porque, y esto sí que es completamente nuevo, nunca se había hablado de derechos animales. De hecho, muchos juristas piensan que esto no tiene sentido. Es decir, ¿quién tiene derechos? Pues tiene derechos quien puede asumir responsabilidades. Pues, es decir, si alguien tiene un derecho, también se le puede juzgar, pero ¿podemos juzgar a un animal? No, porque no es responsable, no es dueño de sus actos, no es libre. Entonces, ¿por qué tiene derechos? Tal vez lo que digan, nosotros sí tenemos la obligación de no generar dolor innecesario en los animales, pero ahí es nuestra obligación más que su derecho. Sin embargo, desde un punto de vista animalista, se dice que no, que tenemos que ir más allá de esa visión de los derechos, porque es cierto que los niños, por ejemplo, los niños muy pequeños, tienen derechos. Los derechos de niños están reconocidos y sin embargo está claro que ellos no pueden ser responsables ante un tribunal de nada porque todavía no tienen edad para ser moralmente responsables. El debate está servido. Bueno, hasta llegar al punto del veganismo, ¿no? Pero era con lo que habíamos empezado. Muy relacionado también con esta responsabilidad que tenemos sobre los otros seres que hay a nuestro alrededor, es nuestra responsabilidad para con todo el planeta, ¿no? Lo que ha producido el desarrollo industrial humano sobre el planeta es que ha puesto en peligro la continuidad de la vida sobre él, ¿no? Es un debate que empezó hace años, sobre todo en Alemania tuvo mucha fuerza el debate contra la energía nuclear, ¿vale? Yo creo que fueron los primeros que empezaron a entender que había una responsabilidad en dejar, bueno, primero en los posibles accidentes nucleares, que ese es un peligro, bueno, se vio en Chernóbil, y se vio en Fukushima, es decir, sí que puede ocurrir verdaderas catástrofes, ¿no? Pero sobre todo la responsabilidad es que las centrales nucleares dejan residuos que no se van a descomponer e integrar hasta dentro de cientos de miles de años. ¿Quiénes somos nosotros, esta generación, para dejar esa responsabilidad a personas que no van a disfrutar de esa energía, ¿no? Y luego ver además las consecuencias tan nocivas para el medio ambiente. Fue también un tema de debate político y ético la destrucción de la capa de ozono por los
o carbunos, que creo que sí, bueno, los sprites, ¿no? No recuerdo ahora el nombre técnico, lo tenéis en los apuntes, y se consiguieron limitar para evitar la destrucción de la capa de ozono, que como sabéis es fundamental para que no entren los rayos ultravioletas y pueda haber vida en el planeta, ¿no? Y finalmente el problema, digamos, que preocupa más que nunca a gran parte de la humanidad es el del cambio climático provocado por los combustibles fósiles. Bueno, si os da por investigar un poquito más por aquí, que sé que algunos tenéis mucha sensibilidad en este sentido, sí que me gustaría que hicierais el esfuerzo de traducirlo a estos términos éticos que hemos ido desarrollando en el tema. Más problemas éticos de nuestro tiempo. Están todos muy relacionados en realidad, pero el crecimiento económico en sí mismo conlleva una serie de repercusiones sobre el medio ambiente, pero también en sí mismo sobre el tipo de vida que fomenta, ¿no? Algunos hicisteis el trabajo sobre la obsolescencia programada y bueno, pues visteis un poco que en este ciclo de comprar, tirar y comprar, además de destruir el medio ambiente, se genera un poco una lógica diabólica en el que parece que solo vivimos para consumir mientras estamos esperando a que nazca el nuevo producto, ¿no? Y cómo aparecían alternativas políticas, pero también éticas, decir que tal vez deberíamos parar un poco el carro. Estamos contaminando el planeta, estamos viviendo de un modo que no nos hace felices, ¿no? Habría otros modos posibles de vivir porque el ser humano lleva mucho tiempo sobre el planeta y vivía de otras formas, tal vez era más feliz. No, es que tenía muchas enfermedades y moría prontísimo. Tan cierta esta imagen. Igual vivía menos años, pero tenía otras cosas buenas. Vamos a ver si podemos buscar una cosa intermedia entre ese modo de vida tradicional y nuestro modo actual. Y ya relacionado también con la economía, la propia empresa y el propio funcionamiento de la empresa, pues tiene sus graves problemas éticos, ¿no? Habría incluso algunos autores, Marx fue el primero, que entendían que la lógica capitalista, la lógica empresarial, es por naturaleza moralmente mala. Es decir, lo que mueve a una empresa es un crecimiento sin límites, por tanto tratar de devorar a todas las demás. Sería como un depredador que busca dominar y destruir a todo lo que tiene alrededor, ¿no? Es decir, que esa contribución para un bien social, pues sí que es propia en un trabajador, en un autónomo, en un artesano, pero el empresario, el capitalista, el que simplemente se trata de acumular, digamos, y hacer crecer a su empresa, se mueve por otros parámetros, que no es la de dar un servicio, sino la de acumular dinero. Y lo vemos en situaciones concretas, ¿no? La especulación económica, imagino que os sonará, por ejemplo, en la vivienda, ¿no? Como pues determinados grupos empresariales se dedican a comprar vivienda simplemente para inflar el precio del mercado, sin importarle que la gente no tenga dinero para comprarlas o que se disparen los precios de la vivienda y se fastidien. Lo hemos visto también en este tiempo del COVID con el tema de las mascarillas, como muchas empresas se han disparado los precios sabiendo que había mucha demanda y se han lucrado, incluso con los ataúdes, ¿no? Es decir, entonces ahí ya vemos una lógica económica perversa que se justifica diciendo que si no lo hiciera yo lo haría otro, que estoy en una situación que necesito hacerlo, pero es profundamente inmoral, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que habría mucho que analizar y esto daría para un gran trabajo. Sobre la publicidad fraudulenta también, no sé si alguno conocéis el caso famoso en Madrid de las preferentes, ¿no? Donde se vendieron a mucha gente acciones, es decir, gente que tenía los ahorros de toda la vida y desde los bancos se les ofrecieron intercambiarlos por acciones que les iban a dar mucho dinero y que finalmente fueron acciones que eran una ruina y que les llevaron a perder todos los ahorros. Bueno, ellos quisieron arriesgarse, ¿no? Sí, pero es que en muchos casos fue la persona del banco la que convenció a una persona mayor que simplemente confiaba en el trabajador del banco sin entender muy bien de qué le estaba hablando. Y más problemas éticos de nuestro tiempo.
Bueno, pues en el mundo del periodismo, hablamos también de ética periodística, ¿no? Sobre todo desde la aparición de Internet, y que aparecen muchísimos medios donde cualquiera puede ser periodista, donde no se cobra además por escribir, pues bueno, tampoco tienes nada que perder por inventarte noticias, las fake news. Bueno, esto está poniendo en peligro casi la propia comunicación, ¿no? Pareciendo que cualquiera que se invente cualquier tontería, si es suficientemente impactante, va a tener más éxito que la verdad. La verdad suele ser aburrida. Bueno, esto nos lleva a un mundo realmente difícil de vivir, ¿no? La libertad de expresión también como otro límite. Y bueno, ya me voy a acercar, si no llegar ya al final del tema, correcto, con un último apartado que he llamado feminismo, aunque es más amplio, como veréis en los apuntes. En realidad, la lucha feminista, que es posiblemente la lucha política y ética más importante de nuestro tiempo, vino precedida por otra serie de luchas de colectivos que bueno, que luchaban por sus derechos de ser quienes son y ser como son, las llamadas luchas por los derechos civiles. Son muy famosas las luchas de los afroamericanos, de los negros en Estados Unidos, por tener una igualdad con los blancos, ¿no? Una lucha que todavía no ha acabado porque sigue existiendo racismo y discriminación, no solo con los afroamericanos, sino con personas de diferentes razas y en muchos países, ¿no? Pero son esas luchas las que luego inspirarán a otras personas, como los colectivos de gays, lesbianas, transexuales, que bueno, que tenían una identidad o una orientación sexual que era la que tiene, igual que cualquier heterosexual o cualquier persona que bueno, ha nacido como ha nacido y que tampoco daña a nadie, y sin embargo eran no solo discriminados, sino eran tomados por enfermos mentales, por delincuentes, y muchos de ellos, homosexuales, acababan en la cárcel, en psiquiátricos, y bueno, pues tuvieron que luchar también para defender modos de vida alternativos a lo que se entendía que tenía que ser la norma, y a lo que es la norma, ¿no? Porque bueno, eso no vamos a negarlo, al final lo más normal, por eso es que uno pues tenga determinada orientación sexual, se vista de determinada forma, pero que una cosa sea normal y habitual no convierte a nada a que eso sea bueno o sea malo. Que algo sea minoritario tampoco lo hace malo, y bueno tampoco. Simplemente se trata de reivindicar el derecho a convivir. Y finalmente la última de estas luchas, aunque creo que tiene unas claves parecidas pero distintas también, porque tiene que ver con la identidad, con quién es uno, es la lucha de las mujeres. La lucha feminista por conseguir una igualdad de trato en todos los ámbitos, no simplemente en abstracto. Tenemos derecho, pero luego al final acabamos siendo nosotras las que trabajamos cuidando a los niños, trabajamos cuidando el hogar, además de trabajar afuera, y las que tenemos menos oportunidades profesionales, o las que estamos en menos cargos directivos. ¿Por qué? Porque se nos carga con todos los trabajos domésticos. Claro, lo que señalo, porque digo que es la lucha tal vez más importante, si no de nuestro tiempo, casi de la historia de la humanidad, porque es muy sorprendente que la mitad de la población haya estado claramente discriminada en muchísimos ámbitos a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, por eso, digamos, tiene tanta trascendencia la lucha feminista, ¿no? Porque es una lucha realmente histórica. Nunca en la historia de la humanidad un colectivo tan grande, la mitad de la humanidad, ha tomado conciencia de que había sido maltratada o que estaba en una posición subalterna, dominada por otro grupo. La lucha feminista tiene un componente también de tipo ético. Hay una parte claramente política, que es la lucha por la igualdad en todos los ámbitos, pero luego también, igual que ocurría en el tema del animalismo, hay una manera de vivir, hay un modelo ético que se trata de proponer frente al modelo ético patriarcal. Lo que se está diciendo, no solo queremos lograr poder ser presidentes del gobierno, presidentes de una empresa, sino que lo que queremos es traer otra forma de ser el presidente del gobierno o el presidente de una empresa.
porque los presidentes del gobierno que ha habido hasta ahora seguían una ética masculina centrada en la dominación, en imponerse sobre los demás, en humillar, en machacar, ¿no? Una ética del guerrero, ¿no? Que más que una ética es una lógica de la depredación. Frente a eso, las mujeres además queremos proponer una ética que ha sido la que hemos tenido que aplicar, que han tenido que aplicar las mujeres cuando han cuidado a sus hijos para que puedan crecer, que es la ética del cuidado. A un niño no se le puede criar con dominación, con amenazas, sino que tiene que crecer en un entorno de confianza, de cariño, de cuidado, de amor. Y bueno, pues esto es también lo que dentro del feminismo se está proponiendo, que es ir más allá simplemente de reivindicar derechos y reivindicar una manera de vivir distinta y que nos haga más felices a todos y a todas. Bueno, y con esto ya os dije que iba a ser una clase larga. Terminamos las clases de ética. Os dejo estas preguntas de repaso que en realidad serían, bueno, propuestas, pero dejadlas para después del examen, que volveremos a esto, que sería pensar un poco qué es lo que nos aporta estas diferentes reflexiones éticas actuales y cuál sería nuestra postura, qué es lo que pensamos de estas cosas. Y voy a terminar, como siempre, con una canción y un modelo moral que era con la que habíamos empezado la clase. Es una canción de Alaska y Dinarama. ¿A quién le importa? Porque creo que recoge muy bien digamos, el sentido de las reivindicaciones de modelos de vida, de maneras de vivir, de la ética contemporánea y de nuestro tiempo, ¿no? Si por algo se definen muchas de estos debates éticos de los que he hablado, es por reivindicar la libertad de ser cada uno como es, sin importarle a nadie, digamos, que uno sea diferente, único y original. Bueno, pues recojo la canción que cuenta un poco eso, es un poco himno de todas esas minorías orgullosas de serlo, y que he acompañado no con ninguna figura en concreto, sino con muchas imágenes de muchas personas, fotografiadas muchas de ellas por un fotógrafo, García Lix, fotógrafo madrileño, que también en la época de Alaska, en la época de la movida madrileña, fotografía a estas personas distintas precisamente para hacerlas visibles, ¿no? Para que no fueran esos bichos raros, peligrosos, enfermos que como se los pintaba, sino simplemente posibilidades de vivir, posibles maneras de vivir que mientras no hacen daño a nadie, pues alegría para todos. Así que os dejo con esta canción y seguimos con las reuniones virtuales y viendo cómo continúa este curso, este final de curso tan especial.